tomar lectura de la palabra y lo vamos a hacer en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Amén. Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan en esta tarde. Les decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, bienvenidos a este lugar. Amén. El único lugar donde tú puedes llegar a sentir algo extraordinario en tu vida. Aleluya. Y no te asombres si Dios habla a tu corazón. Si Dios te habla a tu corazón, sea agradecido con Él en esta tarde y dale las gracias, porque Dios está interesado en ti, en tu salvación. Aleluya. Dice la poderosa palabra del Señor. Capítulo 7 del libro del Evangelio de San Juan. Capítulo 7, versículo 38, versículo 37 y versículo 38. En el nombre de Jesús, dice la poderosa palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, también reciba mi cordial saludo a los hermanos y amigos que están a través de Zoom. Amén. Y a todos los que escuchen este mensaje en el nombre de Jesús. Puede sentarse y si gusta dan alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Doy gracias a Dios que me tuvo en cuenta o dio el sentir, amén, dio el sentir al ministro de este lugar para ponerme a servir en la parte evangelística, amén. Doy gracias a Dios por ello y también por mis hermanos que me acompañan en esta tarde, aleluya, y por todos mis hermanos como grupo de directiva de evangelismo, amén. Gracias al Señor que nos permite en este año servirle y esperamos con la ayuda de Cristo, amén, dar lo mejor de nosotros, predicar esta palabra como dice la Escritura, para que sea Dios haciendo una obra poderosa en el corazón de cada amigo. Dios le bendiga, hermano. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Quiero contarles un poco que ese texto, el versículo 38, antes de entrar al versículo 37, el versículo 38 fue un versículo que el año pasado taladró en mi corazón. A finales del año, yo sé que taladró mucho este versículo el año pasado. Y me taladró este versículo. Tanto así que el 2 de enero que hubo culto acá, apenas el 2 me vine a dar cuenta, bien en forma de que ese era el lema de la iglesia este año, aleluya. El lema de la iglesia este año es: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al nombre de Jesús. Y me pareció muy apropiado porque si en algún lugar se predica sana doctrina, es en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aleluya, yo también le he dado gracias a Dios porque me trajo al lugar correcto. Quizás pude haber ido a otros lugares, aunque en algún tiempo cuando fui adolescente fui a otros lugares. Pero no iba en busca de Dios, sino de otras cosas. Cuando uno va en busca de otras cosas, sino de Dios, nunca lo va a encontrar. Nunca lo va a encontrar. Pero el hombre que busca a Dios conforme a la Escritura lo va a encontrar. Porque el Señor ha dicho: el que llama se le abrirá, al que pide se le dará. Aleluya, al que busca encontrará. Y esto es palabra de Dios y Él es fiel en su palabra. Aleluya. Entonces me llamó mucho la atención que ese sea el lema de este año de la iglesia. Amén. Es muy apropiado, amén, para la iglesia del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. También digo que
Si estoy de pie en esta tarde, en este lugar, no es por mi propia fuerza, sino porque el Señor me ha fortalecido. Igual que cada uno de nosotros, y lo digo sin temor, lo digo con temor a Dios, de que estoy seguro de que estamos en este lugar es porque Dios nos ha fortalecido. Aleluya. Porque Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Y porque gracias a Jesucristo, a esa obra redentora en la cruz del Calvario, pudimos creer en Jesucristo como dice la Escritura. No como dicen los hombres, ni como el concepto de las religiones, sino como dice la Escritura. ¿Usted quiere encontrar el Dios creador de los cielos y de la tierra? Búsquelo en la palabra. Aleluya. Búsquelo en la palabra y lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor que inspiró esta biblioteca. Aleluya. Una biblioteca que nos habla de su amor, que nos habla de su misericordia, que nos habla de esa obra tan preciosa, de esa obra tan poderosa como ejecutó Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña de todas las manifestaciones de Dios. La Biblia nos enseña de muchas manifestaciones de Dios, pero la manifestación más grande que Dios hizo en toda la historia de la raza humana fue la manifestación en Jesucristo. Aleluya. Fue esa manifestación en carne. Aleluya. Habiendo Él descendido como espíritu y entró en el útero de aquella mujer santa llamada María para vivir un proceso de los mortales, para vivir el proceso que vivimos cada mortal. Y Él vivió ese proceso y lo vivió en carne propia. Aleluya. Y el Señor fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. El Señor pasó sin pecado, aleluya. Es el único ser más santo que haya pisado esta tierra y que hizo lo que hizo solo por amor. El mundo tiene un problema bastante grande, hermano. Y no lo digo por concepto, no, lo digo porque habiendo conocido la palabra de Dios y a su autor, que es Jesucristo, se da uno cuenta del error tan grande en el que anda el mundo. Me refiero en cuanto a las religiones, porque las religiones en sus conceptos siempre van a buscar de Dios y van a hablar muy bonito de Dios y van a hacer una cosa y la otra, pero no le están creyendo a Jesucristo como dice la Escritura. No le están creyendo a Jesucristo como dice la Escritura, porque la Escritura dice que Jesucristo es Dios. Y si usted analiza, hay muchísimas religiones que te enseñan a creer en trinidades, en dualismos, te enseñan a creer en fulanito, en peranito, en sultanito, en uno y en el otro, y te enseñan a creer en tantas cosas que a lo último uno no termina creyendo en nada. Termina uno siendo un incrédulo. Pero nosotros debemos creer en Jesucristo, como dice la Escritura. Esa única forma que podrá saltar en nuestro interior unos ríos de agua viva, ríos que traerán vida a nuestra vida, aleluya, que nos ayudarán a caminar como Dios anhela, como Dios quiere que los hombres caminemos en esta tierra, en obediencia a su palabra, honrando y glorificando su nombre, porque solamente Él es digno de alabanza, de adoración, de honra, aleluya. No puedo yo adorar a otro porque yo ya le conocí por la Escritura, aleluya. Y entiendo perfectamente que fue Él el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. No fue María, no fue Juan, no fue el apóstol Pablo, ni tampoco Pedro. Ellos murieron como mártires, defendiendo la verdad de la palabra, defendiendo la palabra de Cristo, aleluya, defendiendo el ministerio, la unicidad de Dios.
Porque muchas veces cuando tú también lees la palabra y te empapas y estudias, te das cuenta de que muchas veces los trataron de callar. Es más, les dijeron, si quieren prediquen, pero no prediquen más en ese nombre. No invoquen ese nombre, no queremos ese nombre. Y por eso usted va a otro lugar y le van a predicar, le van a mencionar quizás a Cristo, le van a mencionar y le van a hablar de Dios, pero no te van a decir que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que probemos a los espíritus. Amén. Y le digamos, porque la Biblia dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo es Dios, este es el anticristo. Y hay veces que uno comparte con algunos compañeros. En esos días me preguntó una compañera y me decía que si yo todavía seguía viniendo a la iglesia donde ella vino alguna vez, y yo le dije, sí, todavía por la gracia de Dios, allí estoy, amén. Y entonces me compartía de un familiar de ella que también es creyente, y bueno, y yo le dije, bueno, ¿y él es que él es pentecostal o qué, o él es trinitario o qué? Y ella no me supo responder esto porque no conoce nada de eso, ¿cierto? Pero yo le dije, bueno, si es pentecostal, gloria al Señor, aleluya, que conoce a Cristo. Pero si no, me imagino que es trinitario. Entonces ella me decía, ¿y cómo es eso? ¿Eso cómo es? Yo le dije, bueno, lo que pasa es que hay iglesias que aunque prediquen a Cristo, la doctrina no es la misma. No es la misma. ¿Por qué? Porque hay lugares donde te predican que Jesucristo es el Hijo de Dios y es válido, amén. Porque la palabra así lo dice, amén. Pero solamente lo vieron hasta ahí. Solamente lo conocieron hasta ahí. La Biblia, lo que la Biblia llama el Hijo de Dios es la manifestación, amén. Esa manifestación en carne, que en la cruz del Calvario hizo una obra poderosa por ti y por mí. A Jesucristo no lo mataron solamente los judíos, también lo matamos nosotros con nuestros pecados, porque Él murió por nuestros pecados. Y por esa razón, también tenemos que reconocer que en esa manifestación como hijo, hizo una obra maravillosa, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Yo quiero contextualizar este lugar, este episodio o estos versículos que acabamos de leer. Resulta y acontece que la Biblia tiene negrillas como nombrando algunos títulos, pero en sí yo quiero invitarte a que te lo leas después desde el versículo 10 en adelante hasta que termines, amén. Y te vas a dar cuenta que estaban en una fiesta muy importante para los del judaísmo, y era la fiesta de los tabernáculos. Estaban allí en tremenda fiesta. Y bueno, Dios, el Señor Jesucristo, en su manifestación, allí también estuvo el Señor enseñando la poderosa palabra del Señor. Y muchas veces hasta mandaron algunos para que le arrestaran, pero cuando iban a arrestarle, se quedaban impactados escuchando lo que el Señor enseñaba. Aleluya, porque la Biblia dice, la Escritura dice que ningún hombre en la tierra había hablado como Él. Ellos mismos testificaron dando testimonio de que ningún hombre en la tierra había hablado como Él. Y por esa razón les daba hasta miedo arrestarlo. Pero le habían dado ordenanza a aquellos hombres para arrestarlo. Yo quiero leer, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Voy a parar ahí un momentico. En el último y gran día de la fiesta, el Señor esperó a que fuera el último día, porque resulta y sucede que todo lo que hacían allí en el judaísmo, en las fiestas solemnes,
como decreto de la ley lo hacían, y a medida que iban haciendo estas cosas, pues obviamente el cuerpo se cansaba. Amén. Y también el alma. ¿Sabe por qué? Porque el Señor aquí dio una enseñanza poderosa. Cuando Él les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les dio una enseñanza poderosísima. Les dijo, si ustedes, que habiendo hecho lo que han hecho hasta este gran último día, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Porque lo que ustedes acaban de hacer, lo único que les trajo fue cansancio y no sació la sed. No sació la sed que ustedes necesitan que sea saciada, para que los apetitos voraces de la carne sean mitigados. Debemos acudir a Jesucristo de Nazaret, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad, aleluya. Hay libertad, aleluya, de religiosidad, porque el Señor nos ha hecho libres de religiosidad, aleluya. Nos liberó de las cadenas del alcoholismo a los que tomábamos bastantico. Nos liberó de las cadenas de la droga a los que nos drogábamos. Nos liberó de las cadenas de la pornografía, del homosexualismo, del desorden sexual. Nos liberó de tantas cadenas a cada uno de nosotros, pero solo porque usted y yo creímos como en Él, como dice la Escritura. Y comprobamos en el Señor de que Él, aleluya, nos quitó, nos calmó la sed, nos calmó esa ansiedad, porque la generación, la raza humana vive en una ansiedad. Si usted analiza el hombre hoy en día, lo único que anhela está en una ansiedad de tener y tener. ¿Y tener qué? Cansancio. Porque resulta y sucede que llegará el día en que tendremos que partir de este mundo. Y nada de todo eso, por lo que luchamos y trabajamos, no lo vamos a llevar. Absolutamente nada. Vamos a llevar la salvación si perseveramos hasta el último día. Si lo recibimos a Él y lo aceptamos como nuestro gran Dios y único Salvador. Si le creemos a Él como dice la Escritura. La Escritura dice tantas cosas de Cristo y de cómo debemos creer en Él. Aleluya. El Señor dio enseñanzas a los judíos diciéndole: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:38. Y también dio muchas enseñanzas. La Biblia da enseñanzas de que la fe sin obras es una fe muerta. La Biblia enseña de que las mismas obras sin fe, las obras sin fe es una fe muerta, pero también la fe sin obras son obras muertas. Una cosa tiene que llevar a la otra, y si lo haces conforme a la Escritura, Dios te va a bendecir en gran manera. Y no te importe lo que digan los demás. Recuerda, hoy llévate eso en tu corazón, la salvación es individual. Tú no te vas a salvar por el vecino, tú no te vas a salvar por tu mamá ni por tu papá, no te vas a salvar por tu esposa ni por tu hijo, no te vas a salvar por el pastor. No. La salvación es individual. Y qué bueno que tú te lleves en tu conciencia en esta tarde de que si le crees al Señor como dice la Escritura, de tu interior van a correr ríos de agua viva, que te van a permitir estar saciado, que no te van a dejar estar ansioso, que no te van a dejar tener ansiedad, porque los seres humanos sin Cristo y alejados de Cristo empezamos a tener una ansiedad, y en esa ansiedad buscamos refugiarnos en las drogas, buscamos refugiarnos en tantas cosas que destruyen nuestra alma, pero que al fin y al cabo son un espejismo, no son sino fantasía, porque no son cosas buenas, sino maldad que llevarán el alma a la destrucción. Qué bueno que tú y yo nos ocupemos en la lectura. La palabra del Señor también dice y enseña: ocúpate en la lectura, entre tanto que voy.
Qué bueno que te ocupes en leerla. Qué bueno que te ocupes en estudiarla. Qué bueno que nos ocupemos en orar más y más. Aleluya. Como decía nuestro hermano ahorita, no perdemos el tiempo en este lugar. No venimos aquí porque estemos desocupados, no. Estamos en este lugar por agradecimiento a Dios y por su gran misericordia que Él nos permite servirle. Aleluya. Por eso el Señor le dijo a estos que estaban en aquella fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí viva y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted y yo nos empapamos de la palabra de Dios, nos va a llevar a un conocimiento espiritual. Nos va a llevar a entender que Jesucristo es Dios. Cuando yo me bauticé, yo no entendía cómo era eso de que Jesucristo era Dios. Yo me bauticé y pasaron los días, pero a medida que iba leyendo la palabra y estudiando algunos temas de interés, que me interesaba por estudiarlos, los fui estudiando y un texto me llevaba al otro, y un texto me llevaba al otro, aleluya, en cuanto a la unicidad. Y el Señor, a través de la oración y a través de su palabra, me dio revelación de su nombre. Aleluya, porque entender esto de que Jesucristo es Dios va más allá de usted simplemente pronunciarlo y decir Jesucristo es Dios. Para muchos Jesucristo, para algunos Jesucristo es Dios, pero un Dios más de la divinidad en las que ellos creen. Pero no es así. Jesucristo es el único y sabio Dios. Jesucristo es el único que hizo los cielos y la tierra. Me llamó mucho la atención lo que el pastor predicaba esta mañana, aleluya. Y la Biblia dice allí que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Aleluya. Cuando Dios hizo toda la creación, lo hizo pensando ya en la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios nada lo coge por sorpresa. Él sabía que el hombre iba a estar en esa condición, pero ya Él tenía un plan y lo quiso hacer así, aleluya. Para que usted y yo con voluntad propia entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo y pidamos la ayuda de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Y por eso es que tenemos que buscarlo en oración. Por eso es que tenemos que creer en Él, como dice la Escritura, porque si no, por nuestros propios conceptos vamos a errar y no vamos a ir a ningún lugar. Si creemos en Él, como dice la Escritura, iremos por el camino, la verdad y la vida. Aleluya, porque el Señor se trazó la salvación para nuestras vidas por amor y misericordia. Aleluya. Ese conocimiento espiritual nos va a dar un motivo de regocijo. Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué bueno, aleluya, que la iglesia siempre está predicando, y me alegra lo que el pastor decía esta mañana, que decía, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Aleluya, porque la iglesia del Señor siempre nos vamos a apoyar, y es que lo dice la Escritura. No lo digo yo, no es mi concepto, no. Ni siquiera es mi concepto, ni tampoco es mi voluntad de estar predicando en esta tarde aquí. La voluntad es del Señor, aleluya, que se predique su palabra. Aleluya, la voluntad de Dios, porque Él anhela y desea salvarte. Aleluya. Por esa razón, en el conocimiento, Él dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Los profetas en aquellos tiempos, siempre que iban a predicar la palabra, a llevar un mensaje al pueblo judío, siempre ellos se apoyaban. No tenían las escrituras, pero se apoyaban en que así dice Jehová. Ellos siempre iban y daban el mensaje, pero terminaban diciendo, así dice Jehová, ¿cierto? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿cierto? Así dice el Señor. Los que ya tuvieron la oportunidad de tener el Antiguo Testamento decían, porque escrito está. Aleluya, porque escrito está, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. También la palabra del Señor, obtenida a través, es obtenida, amén, ese conocimiento espiritual, esa relación, se basa mucho en una relación, en la relación que tú y yo tengamos con Jesucristo, a través de la palabra y la oración. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aleluya. También ese conocimiento espiritual a través de la palabra nos debe llevar a la obediencia. Y es allí donde más nosotros como hombres luchamos. Porque si usted mira bien, analiza bien, todos los que ya conocemos al Señor y llevamos alguna trayectoria, nos hemos dado cuenta que en esta parte de la obediencia nos lleva la palabra de Dios a ser obedientes, pero es una parte donde más tenemos que luchar en oración y ruego a Dios, aleluya, que nos ayude a obedecer su palabra, para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos su palabra por obra, aleluya. Por eso tenemos que luchar día tras día, porque estamos vestidos de esta carne que es nuestra principal enemiga. Y que si nosotros nos descuidamos, ella nos va a llevar al relajo, nos va a llevar a la pereza. Y cuando menos piense, nos va a sacar del camino. Porque es nuestra principal enemiga, pero tenemos a uno más grande y poderoso, aleluya. Aleluya, el que tiene todo dominio, aleluya. Y su nombre es Jesucristo, aleluya. San Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aleluya, en esa obediencia usted y yo nos damos de cuenta que todo lo que predicó el Señor es palabra de Dios. Aleluya. Por eso cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, usted y yo en el estudiarla tenemos que ubicarnos en ella a través del tiempo. Tenemos que ubicarnos en ella de quién dijo. Amén. Porque no todo lo que está escrito aquí, aunque es palabra de Dios, no todo lo dijo el Señor. Amén. El Señor dijo unas cosas muy importantes, pero no todo lo dijo el Señor, sino que esto Dios inspiró a sus santos hombres para escribirla. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso cuando usted va, me voy a explicar un poco más, cuando usted va al Nuevo Testamento, si usted se va a dar cuenta de que, por ejemplo, en mi Biblia, en la Biblia que yo tengo, los versículos que están en rojo, están en letras rojas, es lo que dijo el Señor Jesucristo, amén. Pero lo que está en negro fue lo que dijo el escritor, amén. Lo que dijo el escritor, o lo que el escritor escribió, siendo inspirado por el Espíritu Santo, amén. Y esa obediencia nos debe de dar libertad. Esa obediencia libera el alma de todo error. Aleluya, aquí voy a terminar. San Juan capítulo 17, versículo 3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Pongámonos en pie. Qué bueno que tengamos presente que si creemos en el Señor, como dice la Escritura, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva, que nos van a llevar a la vida eterna, porque así Jesucristo para eso murió en la cruz del Calvario, para darnos la salvación, para hacernos libres de pecado o de esa pecosidad, libres de religiosidad, para que le conozcamos a Él y vivamos por Él y para Él. Aleluya, porque si hoy vivimos es por Él. No, nosotros no tenemos potestad contra el Espíritu, solamente Él, aleluya, y si vivimos es por Él. Y por Él y para Él. Y por esa razón estamos en esta tarde, en este lugar, para alabarle, para exaltarle, para glorificar y honrar su santo nombre, aleluya. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, tú que conoces nuestro corazón. Aleluya, obra, Señor, a través de tu palabra, Señor Jesucristo, en el corazón del amigo, Señor Dios Todopoderoso, en el corazón de cada hermano de nuestra vida, Señor, para honrarte y glorificarte, para obedecerte cada día más, para creer y confiar en ti, como dice la Escritura. En el nombre de Jesús. Aleluya. Para muchos